Buenas tardes, vamos a comenzar. Bienvenidos a aquellos que nos están viendo a través de las redes. Un gozo poderles saludar a la distancia. Para comenzar voy a leer el Salmo 9, versículo 1 y 2. Salmo 9, versículo 1 y 2 dice: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Señor, te damos gracias por el honor y el privilegio que tenemos de llegar hasta este lugar, Señor, para exaltar y glorificar tu nombre, para cantar salmos a ti, Señor, para cantar de tus maravillas, de lo que tú has hecho, de lo que tú haces, de lo que tú harás. Señor, en esta tarde nos regocijamos, Señor, porque tu palabra dice que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor, y tú eres nuestro visitante por excelencia, Señor, nuestro visitante de honor en esta tarde, Señor. Te pedimos que recibas de nuestros corazones, Señor, nuestra alabanza y nuestra adoración, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie. Disculpa. Y vamos a adorar al Señor. El mundo busqué y no pude llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú y me diste vida nueva, y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Y vengo a ti sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza,
de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Aleluya, Señor. Así es, Padre. Gracias, Señor. Gracias que tenemos a tu Hijo, que tenemos a tu Espíritu Santo, tenemos a ti, Padre, para llenar nuestros corazones, Señor. No hay nada en este mundo que nos pueda llenar, que nos pueda satisfacer, sino que tú, Señor. Y gracias, gracias, Señor. La tierra pasará, tu amor se mantendrá, solo es tu gracia, mi piedra angular. Lo muerto levantarás, tú siempre brillarás, la oscuridad no prevalecerá. Por lo que tú has hecho en amor, respondemos a ti, cantamos Dios, Cristo te amamos, cuánto te amamos, nuestro corazón hoy te adora a ti, tú la esperanza das, el huérfano tiene hogar, el perdido encuentra su lugar en ti. Levantas nuestro mirar, al débil fuerzas le das, a los huesos secos das vida en ti, Jesús. Por lo que tú has hecho en amor, respondemos a ti, cantamos Dios, Cristo te amamos, cuánto te amamos, nuestro corazón hoy te adora a ti, Cristo te amamos, cuánto te amamos, nuestro corazón hoy te adora a ti, te adora a ti.
nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo. Nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo. Nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo. Nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo. Te amamos, cuánto te amamos. Nuestro corazón hoy te adora a ti, sí, Señor. Cristo, te amamos, cuánto te amamos. Nuestro corazón hoy te adora a ti, te adora a ti, te adora a ti, te adora a ti. Te adoramos, Señor. Te damos gloria y honra a ti. Aleluya, Dios. Todo es para ti, Señor, que estamos aquí cantando, adorándote, solo para ti. Ninguna otra razón, Señor, pero porque te amamos y queremos estar en tu presencia, Señor. Gracias, Padre. Gracias por encontrarnos aquí hoy. Te amo, Dios, oh, tu gracia nunca falla, tu mano siempre ha sido mi sostén. Desde que tú me despiertas hasta el anochecer, cantaré, bueno eres mi Dios. Tú has sido fiel toda mi vida, llenas mis días de tu gran bondad, con el aliento que regalas, cantaré, bueno eres mi Dios. Amo tu voz, tú me sacas del fuego, en la oscuridad tú te acercas a mí. Te conozco como Padre y como amigo fiel, vivo en la bondad de mi Dios. Tú has sido fiel toda mi vida, llenas mis días de tu gran bondad, con el aliento que regalas, cantaré, bueno eres mi Dios. Tu bondad me persigue hoy y siempre me seguirá. Tu bondad me
persigue hoy y siempre me seguirá. Con toda mi vida entregada a ti, rendido estoy, Señor. Tu bondad me persigue hoy y siempre me seguirá. Tu bondad me persigue hoy y siempre me seguirá. Tu bondad me persigue hoy y siempre me seguirá. Con toda mi vida entregada a ti, rendido estoy, Señor. Tu bondad me persigue hoy y siempre me seguirá. Tú has sido fiel toda mi vida. Llenas mis días de tu gran bondad, con el aliento que regalas, cantaré, bueno eres mi Dios. Hoy, tú has sido fiel toda mi vida. Llenas mis días de tu gran bondad, con el aliento que regalas, cantaré, bueno eres mi Dios, cantaré, bueno eres mi Dios. Así es, Señor, estamos aquí cantando eso. Lo bueno que tú eres, maravilloso, Señor. Gracias que podemos estar en tu presencia. Gracias por este regalo de estar aquí contigo. Y Padre, te pedimos que nos llenes de tu espíritu más y más, cada día, Señor, cada momento. Llénanos ahora y háblanos a través de tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Continuamos pues con nuestro estudio a través de la palabra del Señor, a través de la Biblia. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según Marcos capítulo 11. Vamos a leer del versículo 15 hasta el 19. Marcos 11, 15 al 19. Dice la Escritura: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta tarde.
Nuevamente gracias porque tú eres el invitado de honor para nosotros en esta tarde. Gracias, Señor, porque tú te paseas en medio nuestro. Tú puedes ver las necesidades de cada uno de nosotros, aún las necesidades de aquellos que no están aquí, sino que nos están viendo a través de las redes. Señor, y oramos que tú nos toques. Señor, que si hay enfermos, que tú los sanes, que si hay alguien que necesita consuelo, tú lo consueles en esta tarde, Señor. Si hay alguien que necesita tu paz, que tú le des la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Límpianos. Límpianos de toda falsedad. Pedimos que nos libres, que nos hagas libres de toda torpeza, Señor, que pueda impedir que nuestra casa, esta casa, Señor, sea llena de tu presencia, Señor, de tu morada. Señor, en esta tarde oramos que tú nos despiertes del sueño en que podamos estar, Señor, y que reconozcamos que ciertamente tu presencia está entre nosotros, los que hemos nacido de nuevo, Señor. Alumbra nuestros ojos espirituales, Señor, y que en esta tarde, a través de tu palabra, podamos ser instruidos, podamos ser edificados, podamos ser cimentados en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Señor, recibe tú la gloria, la honra, el honor y la admiración, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues la semana pasada estuvimos viendo, tuvimos un tema especial por el Día de los Padres, pero la semana antepasada estuvimos viendo la primera parte de cómo ser fructíferos para Dios. Y vimos cómo Jesús, después de su entrada triunfal, cuando iba de camino a Jerusalén desde Betania, se detuvo a recoger higos de una planta y no encontrando fruto en ella, la maldijo. Y esta planta, aunque tenía sus hojas verdes, no tenía fruto. O sea que tenía sus hojas verdes, pero no tenía frutos. O sea que daba la impresión, tenía una pretensión falsa de tener frutos cuando no era así, era un engaño. Y la semana antepasada mencioné pues que esta planta de higo es comúnmente relacionada en la Biblia con Israel. Israel como nación había sido formada por Dios para que fuera ejemplo a las naciones del mundo, para que fuera de bendición a las naciones. Esa fue la promesa que Dios le dio a Abraham. No obstante, la desobediencia a Dios, la idolatría, el adulterio espiritual de Israel los había llevado a apartarse del propósito de Dios, inclusive a que su presencia se fuera de ellos, que estos fueran llevados cautivos, fueran esparcidos por todas las naciones. Aún así, Dios en su misericordia e infinita bondad, Dios le habló a Daniel, estando en el exilio, estando en el cautiverio en Babilonia, y le dijo a Daniel, le dio una promesa a Daniel de que él traería, como había prometido, al Mesías, que la promesa del Mesías seguía en pie. Y es que Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, dice su palabra. Y Dios cumplió esta promesa, Él mismo tomando forma
de siervos, tomando forma de hombre, se hizo semejante a nosotros, y dice la Escritura que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. El regalo inmerecido, Dios mismo en semejanza de hombre, para salvar a su pueblo de sus pecados, para traer salvación. Su nombre, Jesús. Dios es salvación. Aún así, Israel no conoció el día de su visitación. Estaban tan ciegos en sus ritos, estaban tan ciegos en su religión, estaban tan ciegos a los propósitos de Dios y a los planes de Dios y a la voluntad de Dios, que no pudieron ver al Mesías frente a ellos. Tan ciegos que cualquier cosa que saliera de los parámetros de su religión, de su tradición, de la línea de su pensamiento, era considerado anatema y debía morir. Y hoy día, pues lamentablemente, muchos se encuentran en la misma situación, ¿verdad? Muchos están ciegos por sus ritos, muchos están ciegos por sus tradiciones, muchos están ciegos por su religiosidad. No dejan que Dios les visite por medio de su palabra y no quieren ni desean leer la palabra de Dios. Y es triste porque la palabra de Dios, pues lamentablemente los confronta con la verdad en amor. Y entonces, pues de esta manera pierden la visitación de Dios en sus vidas, pierden el propósito de Dios en sus vidas, pierden el conocer la voluntad de Dios para sus vidas. Y así como la higuera, o sea, Israel, que aparentaba por fuera tener fruto, pero no tenía fruto y por dentro estaba corrupta, también en Israel había mucha torpeza. Y eso es una de las cosas que vamos a ver en este pasaje. Torpeza en la casa de Dios. ¿Sabe? Israel debía enseñarle al mundo cómo era que se debía amar a Dios. Israel debía enseñarle al mundo cómo era que debían adorar a Dios. Israel debía enseñarle al mundo cómo era que debían servir a Dios. Pero por dentro de sí mismo había torpeza, porque estaban ciegos. Jesús le dijo a los escribas y a los fariseos en Mateo 23, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están afuera o entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. En el versículo 15, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y en el versículo 16, ay de vosotros, guías de ciego. Y en el versículo 17, insensatos y ciegos. O sea, era una y otra y otra y otra vez Jesús diciéndole, oigan, están ciegos. Oiga, tienen que cambiar su manera de pensar. Oigan, o sea, van en la dirección equivocada. Aún así, Israel no quiso prestar atención. Y hay muchos hoy en día que de la misma manera escuchan el mensaje y escuchan la palabra de Dios y escuchan la palabra de Dios y escuchan la palabra de Dios y persisten en su capricho de hacer su propia voluntad, de ir por el camino equivocado, y lo que hacen es traer desgracia a su vida, traer desgracia a sus familias, traer desgracia a sus hijos, traer desgracia a todos los que le están rodeando. ¿Por qué? Porque están ciegos.
Israel en los días de Jesús tenía apariencia externa de tener fruto, la religión, pero sin éxito, sin tener fruto. Y ¿sabe algo? A Dios le preocupa el fruto que se produce de una relación íntima con Él, de una relación que viene de pasar tiempo con Él. Y decía Chuck Smith, el fundador de las Calvary Chapel, que tenemos una sola vida y que todo lo que hagamos en esta vida es lo que vamos a poderle ofrecer a Jesús cuando lleguemos allá en el cielo, ¿verdad? Todo lo que hagamos va a contar siempre y cuando se haga para la gloria de Jesús. Ahora aquí vemos a Jesús entrando en el templo para encontrarse con que la casa de oración era una cueva de ladrones. Y qué tristeza, ¿verdad? Qué decepción. Qué gran torpeza ver esto en la casa de Dios. Y ese es el título que yo pues le he llamado a esta enseñanza, torpeza en la casa de Dios. El versículo 15 dice, vinieron pues a Jerusalén entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Siempre me ha resultado interesante este pasaje, esta historia. Esta historia sucede no solo una vez, sucede en dos ocasiones. Sucede al comienzo del ministerio de Jesús y al final del ministerio de Jesús. Son dos eventos diferentes. ¿Y por qué sucede dos veces? Es la pregunta. ¿Por qué sucede dos veces? Bueno, sencillo. La primera vez no entendieron el mensaje. No aprendieron la lección. Ellos volvieron a las viejas prácticas y aún durante la Pascua volvieron a hacer lo mismo. Y aquí hay dos términos importantes que debemos mencionar. Y uno es el templo y el otro es la casa. El templo de Dios y la casa de Dios. Estos dos términos, templo y casa, aunque se pueden interpretar como lo mismo, pues no lo son. Sin embargo, ambos llevan la misma función, adorar a Dios. El templo en este pasaje, aquí, es el lugar de reunión. El templo judío, el lugar de reunión donde los judíos asistían fielmente los sábados a adorar, a estudiar las Escrituras. Era un lugar consagrado específicamente para la alabanza, la adoración al único Dios vivo y verdadero, a Yahweh, Elohim, Jehová. Y quiero hacer un pequeño paréntesis porque es para mí importante mencionar que nosotros no somos judíos, ¿verdad? Porque nos estamos reuniendo los sábados. No somos ni judíos ni somos adventistas. Nos reunimos los sábados porque no tenemos lugar los domingos. Estas áreas de aquí pues están siendo utilizadas por la iglesia americana en otras actividades, así que no tenemos dónde reunirnos, nos reunimos los sábados. Pero es importante, ¿verdad?, hacer la mención porque si no lo hacemos, pues la gente puede interpretar, bueno, ellos se reúnen los sábados, qué raro, en lugar de reunirse los domingos. No, hay una razón y es simplemente porque no tenemos un lugar donde por el momento reunirnos los domingos, así que es temporero, no sabemos por cuánto tiempo. Ahora, hay que mencionar que este templo no es el templo de Salomón, sino es el templo que reconstruyó el rey Herodes. Herodes el tetrarca
para ganar la confianza de los judíos. El templo de Salomón fue destruido por Babilonia, por Nabucodonosor, después de llevar a los judíos en cautiverio en el año 587 a.C. Luego de eso, pues, surge el templo ese no era el templo de Salomón. Entonces, luego del templo surge como consecuencia de que David le dijera a Natán que cómo era posible que Dios habitara en una tienda mientras él tenía un palacio. O sea, el templo de Salomón surge porque un día estaba David en su palacio, en su gran mansión, y vio de lejos el tabernáculo, vio la tienda y dijo, pero espérate, ¿cómo es posible? Y entonces David dijo entre sí, yo le voy a hacer una casa a Dios, yo le voy a hacer una casa para que Dios habite. Y llamó al profeta Natán y le dijo, mira, esto es lo que yo he propuesto en mi corazón. Y en 2 de Samuel podemos encontrar esa historia, y me gustaría poderlas leer un momentito. 2 de Samuel 7 dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Y aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casa desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tiendas y en tabernáculos, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido. Ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Dios le mandó a decir a David, por medio del profeta Natán, que David no le haría casa para su morada, que él no había morado, él no había habitado en casa alguna desde el día que sacó a los hijos de Israel, que él había habitado en tiendas y en tabernáculos. Y Dios le dijo que él no le haría casa, pero fíjese qué interesante. Dios le dijo a David que él le haría una casa a él. Que él le haría una casa a él. Y yo le pregunto en esta tarde, ¿no fueron estas las mismas palabras de nuestro Señor Jesús? Cuando Él dijo, no se turbe vuestro corazón. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué glorioso, ¿verdad?
que en el Antiguo Testamento Dios le había prometido a David que le iba a hacer una casa. Y en el Nuevo Testamento Dios mismo, hecho carne, nos promete a nosotros: yo voy a preparar un lugar para vosotros. Yo voy a preparar una casa para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Así que más adelante nosotros vemos al rey Salomón, el hijo de David, que edificó un templo glorioso, valorado hoy en día en millones de dólares, en 2 de Crónicas 7:11. Y Dios le dijo que él había escogido aquella casa, aquel templo. Le dijo a Salomón: he escuchado la oración. Si lo quiere buscar un momento conmigo, 2 de Crónicas 7. Ahí hay un pasaje bien especial, porque en 2 de Crónicas 7:14 habla de que si el pueblo se humilla, bajo el cual su nombre es invocado, Él va a oír desde los cielos, Él va a escuchar la oración. Y eso fue lo que le dijo el Señor. Terminó pues Salomón la casa de Jehová, la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Dios, en su propia casa, fue prosperado. Y fíjense lo que dice el versículo 12 del capítulo 7 de 2 de Crónicas. Y se le apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. ¿Qué significa esto? Esto es una réplica del tabernáculo de reunión, que era el diseño que Dios le había dado a Moisés. Dios le había dado a Moisés el diseño divino del cielo, el diseño del lugar donde se podía adorar. Y es bien importante esto, ¿sabe por qué? Porque el diseño de Dios es diferente al diseño nuestro. Y hay que tener mucho cuidado a la hora de nosotros escoger hacer cosas para Dios. Tenemos que buscar la dirección y la voluntad de Dios y buscar la visión de Dios y no la visión nuestra, porque nosotros podemos querer algo, pero Dios puede desear otra cosa. La Biblia misma dice que mis caminos no son como sus caminos, que mis pensamientos no son como sus pensamientos. Así que Dios le había dado a Moisés el diseño. Y el templo de Salomón, aunque no era una tienda como el tabernáculo, tenía todas las cosas del tabernáculo de reunión. Este diseño, este lugar, este templo contaba con los atrios, era donde estaba el altar del sacrificio. Allí se hacía el sacrificio por los pecados del pueblo. Estaba el lugar santo, estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, la presencia de Dios. Este lugar solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Y la Biblia dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote, que entró una vez y para siempre al lugar santísimo, que rasgó el velo para que nosotros podamos llegarnos confiadamente ante el trono de su gracia y hallar el favor de Dios. Ahora bien, el término casa de Dios se origina ¿dónde? Se origina en el Antiguo Testamento. Era el lugar donde estaba la presencia de Dios, no fue el tabernáculo. ¿Sabe dónde se originó? Se originó en Génesis 28. Este término toma inicio ahí en Génesis 28 con Jacob, cuando tuvo un sueño. Y en ese sueño él pudo ver una escalera que llegaba hasta el cielo y usó una piedra en señal de que allí estaba la presencia de Dios y él no lo sabía. Y es interesante porque cuando nosotros buscamos ese pasaje de Génesis 28, dice que Jacob
estaba huyendo de la presencia de su hermano. Y entonces dice que allí lo encontró el Señor. Y le dio un sueño y le dijo: he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, y la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía, y tuvo miedo. Y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios, puerta del cielo. Y se levantó Jacobo de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Versículo 20: hizo Jacob votos diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré. Cuando yo leía esto, wow, era que se me erizaban los pelos, porque la verdad es que es tan profundo cuando leemos esto. O sea, esto habla de la vida de nosotros como creyentes. Habla de que nuestra vida es una vida transitora, eso mismo. Y entonces, habla aquí de unas cosas bien en específicas. Habla de la casa de Dios, de la presencia de Dios, de la promesa que Dios le había dado a Jacob en aquella tierra para él y su simiente. Y dice que Dios le dio esa promesa de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y sabemos que su simiente era ¿quién? Jesús. Esa era la simiente de Jacob, que en Jesús serían benditas todas las familias de la tierra. Y fue allí donde Dios le confirmó y le ratificó a Jacob el pacto que había hecho con su abuelo en Génesis 28. En otras palabras, el templo era algo temporero, mas sin embargo la casa es algo permanente. Es algo permanente. Fíjense que 2 Corintios 5:1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. La Biblia también habla de que nosotros somos templo de Dios en 2 Corintios 6. Dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mientras nosotros estamos en este peregrinaje y en este cuerpo, pues es un viaje. Y eso fue lo que le dijo Jacobo a Dios: si fuere Dios conmigo y me guardare, ¿en dónde? En este viaje que voy. Usted y yo estamos en un viaje. Oiga, y no vaya a pensar: oh, me fui en un viaje. No. Estamos en un viaje. Es una transición. Este no es nuestro hogar. Esta no es nuestra casa. Estamos usando esto
Pero ¿sabe qué? Nuestra casa no está hecha de manos, como dice la Escritura. Nuestra casa es un lugar que Dios ha preparado para nosotros, para usted y para mí, para que donde Él esté, nosotros podamos estar. Y qué glorioso. Esa es la esperanza bienaventurada, que va a llegar un día en que este cuerpo se va a caer, esta cáscara se va a deshacer y nosotros vamos a ser revestidos de un cuerpo glorificado, de una casa preparada por Dios para nosotros. Así que, ya estando en su casa, estamos en un lugar permanente, no temporero, como lo es un tabernáculo o como lo es un templo. Ahora bien, ¿por qué he traído todo esto? Porque es importante que nosotros podamos entender cómo Israel había fracasado en ser fructíferos para Dios. Cómo Israel había fracasado en llevar frutos para Dios. Como dije anteriormente, en el Antiguo Testamento la higuera estaba asociada con la nación de Israel. Y Israel había fracasado en la misión más importante que Dios le había dado. ¿Cuál era esa misión? Lo vimos en Génesis 28 y lo vimos en Génesis 11 también. Habla de eso. Cuando Dios le habla a Abraham y le dice que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y después en Génesis 28 Dios le habla a Jacob y le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuál era el propósito de Dios para Israel? Que ellos fueran bendición para todas las naciones. No era que ellos se encerraran y que ellos dijeran, bueno, nosotros somos el pueblo escogido de Dios y los demás se van a echar a perder y los demás no están excluidos de los propósitos de Dios. No. Al contrario, Dios quería bendecir a las naciones de la tierra. Dios quería salvar a las naciones de la tierra. Y Dios quiere salvar a todo el mundo. La Escritura lo dice, de tal manera amó Dios al mundo. No dice solo a Israel, no solo dice Estados Unidos, no solo dice Puerto Rico, no solo dice Cuba. Dice la Escritura, de tal manera Dios amó al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios para condenar a quien, al mundo, sino para bendecirlo. E Israel había fracasado en ser ese instrumento que Dios utilizaría para bendición. Igual pasa con nosotros. Dios nos ha puesto para que llevemos fruto, para que llevemos mucho fruto para Él. Nosotros, su iglesia, somos el instrumento que Dios quiere utilizar para llevar fruto, para llevar bendición a las naciones. Somos el instrumento de Dios en la familia, somos el instrumento de Dios en la iglesia, somos el instrumento de Dios en el trabajo, en la comunidad, en la escuela, en donde quiera que vayamos. Pero si nosotros fracasamos en ser ese instrumento, si nosotros fracasamos en conocer la visitación de Dios, si nosotros fracasamos en conocer el propósito de Dios en nuestras vidas, no vamos a poder ser ese instrumento que Dios quiere que seamos. Jesús le dijo a sus discípulos que fueran por todo el mundo, que predicaran el evangelio a toda criatura. No le dijo, oye, vayan solamente a Jerusalén, vayan a Judea. No, vayan a todas las naciones. Prediquen el evangelio a toda criatura. Hagan discípulos para Jesús. Bautícenlos en su nombre. Así que, bien importante eso. Y entonces aquí vemos a Jesús
entrando en el templo y echando fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcando las mesas de los cambistas. Tal vez usted cuando lee esto dice, wow, ¿qué le pasó a Jesús? Se puso bravo, se enojó. Pues déjeme decirle que sí, se enojó. Y déjeme decirle que se enojó con toda razón, porque vio que había en la casa de Jehová torpeza. Él había ido el día anterior. Él entró, dice la escritura que él había entrado y había que observado lo que estaba sucediendo allí. Yo cuando leía eso, yo decía, wow, eso quiere decir que Jesús entró, cuando vio todo aquello, dijo, yo creo que es mejor que yo me vaya y regrese mañana, porque si yo me quedo un segundo más, la idea que me dieron Jacobo y Juan de que descendiese fuego del cielo, puede ser que ocurra aquí entre toda esta gente. Pero Jesús dijo, no, yo me voy y vengo. Y cuando vino, pues obviamente se encontró que todavía había esa torpeza en la casa de Dios. Y en lugar de ser un lugar de bendición, era una cueva de ladrones, la llamó él. ¿Y por qué una cueva de ladrones? Bueno, si usted se recuerda, era la semana de la Pascua, la libertad de Egipto, la liberación y la protección de Dios cuando el ángel de la muerte había pasado, ¿verdad?, para matar a los primogénitos. Y ante esa celebración se escogía un cordero para el sacrificio. Ahora bien, los más pobres era diferente con ellos. ¿Por qué? Porque ellos pues podían escoger una paloma. La paloma era el animal de los más pobres. Era lo que podían dar. Si no tenían un cordero, pues se les permitía dar una paloma. Y eso fue lo que trajo José y María a la dedicación de Jesús en Lucas 2:21. Ahora, bien importante es ver cómo el pueblo de Israel estaba tan corrupto, los judíos, los escribas, los sacerdotes, la religión judía, porque para el sacrificio, para esa celebración había que traer un animal y ese animal tenía que ser inspeccionado y si tenía algún defecto era descualificado, no pasaba, no era aceptado como ofrenda para el pecado. Y eso lo vemos en Éxodo 12:5, donde Dios había dado instrucciones específicas de esto para evitar que la gente pues trajera como ofrenda por el pecado las sobras o lo menos bueno, ¿verdad? Lo mejor para mí y lo peor para el Señor. Y todavía ese pensamiento sigue permeando la mente y los corazones de muchas religiones y de muchos religiosos. El cordero tenía que estar sin defectos, sin problemas. Animal de 1 año, joven, no viejo, lo mejor. ¿Qué sucedía cuando las personas traían su animal y eran inspeccionados y los sacerdotes decían, no pasa la inspección? Muchos de ellos, por enriquecerse, le decían, mira, no pasa la inspección, debes traer otro, pero ¿de dónde yo voy a conseguir ahora otro cordero si ya estoy aquí, listo para el sacrificio? Ellos le decían, bueno, ¿sabes qué? Nosotros por un módico precio tenemos animales aquí ya inspeccionados, están listos, ready para el sacrificio. Solamente que
hay un módico precio de un 20, un 30% por encima del costo. Y cuando pues la gente iban a pagar con el denario romano, que era la moneda, porque Roma era quien estaba gobernando, le decían, lo sentimos, pero ese dinero es sucio, ese dinero es asqueroso, eso viene de gentiles, no lo podemos aceptar. Entonces ellos decían, ¿y cómo vamos a pagar? Bueno, mira, allí, tú ves aquella mesita de allí puedes ir y cambiar. Cambia tus denarios romanos por el dracma o el ciclo del templo. Pero sabes que hay un 20, un 30% por encima del intercambio. Otra cosa era que la gente que vivía de lejos, pues venían a adorar, venían de todas partes del mundo. Muchos podían traer un animal, otros no podían traer un animal. Entonces la gente obviamente subía a Jerusalén, ¿para qué? Para adorar a Dios, ¿verdad? Era algo genuino, una oportunidad de adorar al Señor. Y la gente del templo pues vio esta oportunidad y yo me imagino que fue algo como algo así, como que bueno, nosotros, usted no trajo animal, no se preocupe, tenemos una aplicación. Accésela ahí, esa aplicación, y escoja el animal que usted puede pagar. Entonces pues ellos decían, bueno, ok, pues está bien, podemos pagar un cordero, podemos pagar unas palomas, que era lo más común, ¿verdad? Entonces cuando iban a pagar, a lo mejor iban a pagar con Visa o Mastercard, le decían, no, aquí lo único que aceptamos en la aplicación es Apple Pay. Así que tienes que bajar la aplicación y entonces pues transferir el dinero para allá, entonces te cobraban un %. En fin, era todo un raqueteo, era toda una extorsión. Y una usura. Entonces, supongo que debe ser algo equivalente a lo de hoy en día. Algo así como aquellas personas que dicen, bueno, el Señor me ha revelado que aquí 30 personas que darán $1,000. El Espíritu me ha hablado, oh sí, que la mano de Dios va a bendecir a esas 20 o 30 personas. Pero que hay 29 que se están resistiendo. Realmente, y perdonen la palabra que voy a utilizar, es asqueroso, perdonen la expresión, pero esta gente lo que trataban era de extorsionar y de aprovecharse de la gente que quería venir a adorar al templo. La adoración es voluntaria, al igual que la ofrenda. La ofrenda es un acto de gratitud, no es una extorsión. Y el versículo 16 dice, y no consentían que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, sino que le enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Tal vez usted dirá, bueno, parece que Jesús tuvo un mal día y por eso estaba así. Lo que pasó es que aunque Jesús era manso y humilde de corazón, lo que él vio lo agitó sumamente y lo alborotó, y no es para menos, porque Dios es santo y dice la Escritura que Jesús, que es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, es santo, y cuando la santidad de Dios está en juego
y hay hipócritas que le estropean. Su carácter es mal representado. Y esto ocasiona que el Jesús manso y humilde se convierta en Jesús agitado y que actúe con una ira santa. Es que tuvo un mal día. No, solamente está ejerciendo su legítima autoridad como el Mesías, como el Hijo sobre la casa del Padre. ¿Sabe? En Juan capítulo 2, en el templo él dice, la casa de mi Padre será llamada casa de oración. Y lo menos que estaban haciendo allí era orando. Así que Jesús estaba ejerciendo su derecho como hijo único, hijo de Dios, como Mesías de los judíos, la autoridad que le correspondía sobre el templo, sobre la casa de su Padre. Estaba respondiendo y reaccionando después de una noche de oración en Betania al sistema de adoración que él vio cuando entró al templo el día antes. Así que importante, ¿verdad? Porque el problema es que allí había mucha gente que habían subido a adorar de Jerusalén, tal vez miles, sino cientos de miles de personas que asistieron para adorar, no solo de Judea, sino de todas partes del mundo, porque si usted se recuerda, en Hechos 2 habla de todas las personas que estuvieron allí cuando el derramamiento del Espíritu Santo. Y Jesús mismo dijo que esto sería llamado casa de oración ¿para quiénes? Para todas las naciones. O sea, volvemos con el mismo, el mismo cantar, el mismo mensaje de parte de Dios. Y usted lo va a ver desde Génesis hasta Apocalipsis. Siempre va a ser el mismo mensaje. Dios no quiere favorecer a una sola persona o a una sola nación. Dios quiere favorecer a todos. A todos. Dios no hace excepción de personas. Aquel que le abre el corazón a Dios, Dios lo va a bendecir. Aquel que cierra su corazón, bueno, pues se está cerrando él mismo a la bendición de Dios. Y Dios le había dicho a Abraham, le había dicho a Jacob, y le había dicho a Salomón, le había dicho a David, oye, yo quiero bendecirle a las naciones. Y Jesús le dijo a los judíos, yo quiero bendecir a las naciones, quiero que mi casa sea llamada casa de oración para las naciones. Pero ellos se prostituyeron, se corrompieron a tal grado que lo que hacían, lo hacían por usura y por ganancia deshonesta. Y la Biblia dice, ay de aquel por quien viene el tropiezo, dijo Jesús, ¿verdad? Mejor le fuera que le atasen una piedra de molino al cuello y ¿qué? Y le echaran a las profundidades del mar. Así que la gente quería adorar a Dios, la gente quería acercarse a Dios, pero la gente que dirigía se estaba aprovechando financieramente del deseo de las personas de adorar a Dios, y a mí eso me molesta también cuando veo gente tratando de aprovecharse de gente que están en necesidad y que están buscando genuinamente de Dios y que les estén diciendo, oh, tú tienes que venir y darle una ofrenda de $1,000 y ya tú vas a ver cómo todo va a cambiar. Esos son buscones. Hay que tener mucho cuidado. Dice que lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. ¡Wow! Estos son los religiosos, estos son los sumos sacerdotes, estos son los líderes espirituales de la nación. Estaban buscando matar al Mesías. Esto escandalizó, ¿verdad?, a los fariseos.
Solo pensaban en cómo destruir a Jesús. Y es triste porque no podían traer a la memoria lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios en Malaquías 3 habla del mensajero que viene preparando el camino del Señor. ¿Quién era ese? Juan el Bautista. Pero si nosotros leemos los siguientes 2 versículos, fíjense lo que dice. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, ha profetizado, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro, como a plata, y traerán a Jehová ofrendas de justicia. Así que la audacia y la valentía de Jesucristo debió haberle recordado, debió haberle traído tan siquiera a la memoria. ¡Wow! Esto fue lo que escribió el profeta. No, Chávez. Oye, estamos viendo una fotografía de lo que él dijo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cada vez que yo veo un evento que ocurre hoy en día, el Señor me trae a la memoria una escritura. Wow, esto está profetizado de que va a ocurrir. La Biblia habla de esto. De que a los malos llamarán buenos y a los buenos llamarán malos. No entiendo por qué ellos no pudieron, ante lo predicho y lo profetizado por el profeta Malaquías, ver a Jesús viniendo, haciendo esta purificación en el templo, porque había torpeza, porque está profetizado. No entiendo por qué ellos no pudieron. Y Jesús dijo: la habéis convertido en una cueva de ladrones. ¿Qué es una cueva de ladrones? Una guarida de ladrones es un lugar donde el ladrón podía venir y sentirse ¿qué? Incómodo. No. Se podía sentir que cómodo. Y cuando una persona es rebelde contra Dios y viene a la iglesia una y otra vez y se siente bien, sin que su vida haya cambiado, sin arrepentirse, algo anda mal en esa iglesia. Algo anda mal en esa iglesia. Es muy posible que se haya convertido en una guarida de ladrones, porque una guarida donde las personas que están perdidas en el pecado se sienten bien con su pecado, sienten que no hay necesidad de cambiar. Yo me siento bien aquí. Nunca me dicen que necesito arrepentirme. Nunca me dicen que soy pecador. Me gusta este lugar, siempre el mensaje es positivo. Hay muchas sonrisas, todo el mundo se ríe, todo es feliz, color de rosa. Mejor piénselo 2 veces. Jesús dijo: esta es la casa de mi Padre. Se supone que es un lugar ¿de qué? De adoración. Y estos ladrones se sentían cómodos en ella. Estaban dirigiendo un espectáculo, se habían convertido en una cueva de ladrones. Así que el que no haya frutos de arrepentimiento significa que algo no está correcto, o que tal vez no hubo un verdadero arrepentimiento. El templo de Dios no es el lugar donde nos reuniremos semanalmente para adorar y estudiar
la Biblia. El templo de Dios es usted, es su vida. La casa de Dios es su corazón, nuestro corazón. Ese es el verdadero templo, esa es la verdadera casa. Donde comienza la adoración a Dios es en mí, es dentro de mí. Que nosotros venimos aquí a este lugar que Dios ha provisto para poder venir, compartir con los hermanos, tener coinonía, adorar juntos a Dios como iglesia. Sí, fine, eso es perfecto, eso es glorioso, porque dice la Escritura, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el óleo que desciende por las barbas de Aarón. Eso es fantástico, eso es glorioso. Pero es que la adoración empieza conmigo, yo solo con Dios. Y cuando hay torpeza en la casa de Dios, en mi vida, en mi corazón, cuando hay torpeza, cuando yo no me arrepiento, cuando yo puedo vivir feliz pecando, haciendo lo que no es correcto, lo que va en contra de la palabra, entonces hay torpeza en la casa de Dios. Entonces voy a venir aquí y aquí me voy a sentir incómodo, porque aquí no lo vamos a hacer sentir cómodo si usted está pecando. El mensaje del Evangelio lo va a confrontar en amor y en verdad. O en verdad y amor. La pregunta es cómo podemos corregir la torpeza en la casa de Dios. ¿Cómo podemos corregir la torpeza en mi casa, en mi vida, en mi corazón? Número 1, arrepentimiento. Eso significa virar en un 180 grados. Si voy en una dirección, voy ahora a caminar en la dirección que Dios quiere que yo camine. Número 2, comenzar una verdadera relación con Jesús. Cultivando una relación con Jesús. Las relaciones tienen que ser cultivadas y yo lo voy a mencionar una y otra y otra y otra vez. Si usted quiere agradar a alguien, usted tiene que mantener una relación, llamar la atención, demostrar su pasión por esa persona. Igualmente es con Dios. Hay que invertir tiempo en la palabra de Dios. Hacer que la palabra de Dios more en nuestros corazones. Invirtiendo tiempo en escudriñar, en conocer qué es lo correcto, lo recto, lo que agrada a Dios a través de la Escritura. Y buscando la guianza y la dirección del Espíritu Santo. Y siendo obedientes a esa dirección y esa guianza del Espíritu Santo, siendo obedientes a la palabra de Dios. Amén. Vamos a bajar nuestros rostros. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, nosotros no queremos ser como estos hombres que buscaban su gloria, que buscaban aprovecharse, y en lugar de ser bendición para tu pueblo, eran estorbo para tu pueblo, Señor. Señor, queremos ser como tú. Manso y humilde de corazón. Pero Señor, tú también dijiste que debíamos ser mansos como paloma, pero astutos como serpientes, Señor. Señor, y sabemos que el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos, solo los valientes lo arrebatan. Señor, que nosotros podamos ser esos valientes para ti. Señor, que nosotros podamos ser como Jacob, Señor, que levantó aquella piedra en Betel, reconociendo que aquella piedra angular es Cristo Jesús. Señor, que nosotros podamos decir como Jacob, Señor, si tú fueres con nosotros en este viaje,
Señor, si tú nos bendices en este viaje, en esta transición por este mundo, Señor, si tú nos das lo que necesitamos para simplemente sustentarnos, Señor, tú eres y serás nuestro Dios por siempre. Señor, si tú traes paz en medio de los problemas y de las circunstancias, Señor, tú seguirás siendo nuestro Dios, Señor. Señor, que nosotros podamos humillarnos delante de ti, que podamos caminar en humildad, en sencillez de corazón, Señor. Que podamos ser instrumentos en tus manos, Señor. Que podamos ser de bendición, como tú le dijiste a Abraham, como le dijiste a Jacob, como le dijiste a David, como le dijiste a Salomón, Señor. Que tú querías bendecir a las naciones. Que nosotros podamos ser ese instrumento en tus manos para bendecir a otros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Señor, que tu Espíritu Santo continúe, Señor, trabajando en nuestros corazones, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Salúdense. Que el Señor les bendiga ricamente. Que vayan en el poder del Espíritu Santo en esta semana. Que puedan ser de bendición a todos aquellos que se acerquen a ustedes. Amén.